Hola, bienvenido, bienvenida. Cuéntame una reflexión. Hoy quiero analizar contigo una canción que ha resonado en millones de corazones. No solo por su melodía, sino por la verdad cruda y vulnerable que encierra. Se trata de Anti-Hero de Taylor Swift. No es una cantante que yo conozca mucho, pero la verdad es que me ha sorprendido su valentía, su gran valentía a la hora de explicar sus emociones y me ha fascinado su sentido del humor. En esta letra, Taylor se desnuda emocionalmente. Confiesa que a veces se siente su peor enemiga, que la mirada en el espejo le resulta insoportable y que su mente inventa historias nocturnas donde la tristeza y el humor se entrelazan de una manera extraña. Más allá de la música, este tema es un retrato de la mente humana, cuando la autocrítica, la inseguridad y el miedo se apoderan de nosotros. Escucharla es como mirarse en un espejo incómodo, ese que refleja lo que preferimos ocultar. Hoy no vamos a analizar esta canción como fan, sino desde la psicología. Vamos a preguntarnos, ¿qué nos dice esta letra sobre la autocrítica? ¿Por qué los aplausos y la aprobación externa no son suficientes para nutrir nuestra autoestima? ¿Cómo podemos convivir con nuestro antihéroe interno sin agotarnos en el intento? Acompáñame, vamos a darle voz a esas sombras que a veces nos pesan, pero también a buscar la luz de la comprensión y el autocuidado. La canción empieza diciendo que se hace mayor, pero no más sabia. Este verso encierra una sensación muy común, la de crecer en edad, pero no en sabiduría. Es como si el paso del tiempo no bastara para traer consigo el aprendizaje. Muchas personas viven atrapadas en esa experiencia de repetición. Los mismos errores, las mismas relaciones dañinas, los mismos pensamientos que se reciclan una y otra vez. Y ahí surge la frustración. ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué a pesar de los años no logro cambiar este patrón? Es una vivencia que golpea la autoestima, porque se asocia la madurez con la idea de haber aprendido las lecciones de la vida. Y cuando eso no ocurre, uno puede sentirse torpe, estancado o insuficiente. Este sentimiento conecta con una verdad profunda. El tiempo por sí solo no enseña. Lo que nos transforma no es envejecer, sino detenernos, reflexionar, darnos permiso de mirarnos dentro y comprender nuestras heridas. Sin ese proceso, el reloj avanza, pero la historia se repite. La canción continúa diciendo que las noches son para ella como las tardes y que la depresión trabaja en turno de noche. En esta frase se esconde el retrato de algo muy cotidiano en quienes conviven o convivimos con la ansiedad o la insatisfacción personal, el insomnio. La noche, que debería ser un espacio de descanso, se transforma en un terreno hostil. La mente no se apaga, al contrario, empieza a encender todos los pensamientos que durante el día logramos distraer. Para Taylor, la medianoche se convierte en una tarde porque no hay sueño que la venza. La vigilia se prolonga y su depresión trabaja en el turno de noche, porque es precisamente en esas horas de silencio donde más se siente la tristeza, el vacío, la sensación de estar atrapada en una rutina emocional que no cambia. Este verso nos recuerda algo importante. La depresión y la ansiedad suelen intensificarse en la noche. Cuando no hay ruido externo, el diálogo interno se vuelve más fuerte. Y es entonces cuando los pensamientos de insuficiencia, culpa o miedo encuentran espacio para crecer. La imagen es poderosa porque transmite con sencillez esa experiencia.
La noche no descansa, la mente no calla y el cuerpo no encuentra refugio. Cuando la noche se convierte en desvelo y la mente parece no querer callar, lo más importante no es luchar contra el insomnio, sino abrazarnos en medio de esa vigilia. Podemos ofrecernos rutinas de calma, un cuaderno donde dejar nuestros pensamientos antes de dormir, una respiración lenta que nos devuelva al cuerpo, una melodía suave que nos acompañe, como si fueran pequeños gestos de ternura hacia nosotros mismos. Y Taylor sigue cantando, que todas las personas a las que ha ignorado están en su habitación. En esta imagen aparece una de las compañeras más dolorosas de la depresión, la culpa. Cuando el silencio de la noche nos envuelve, la mente se llena de voces del pasado, de recuerdos de personas que sentimos no haber cuidado lo suficiente, de momentos en los que no estuvimos a la altura de lo que esperábamos de nosotros mismos. La depresión tiene esa crueldad. No solo nos roba la energía del presente, sino que además ilumina con un foco implacable los rincones de nuestra historia donde creemos haber fallado. Esa culpa que al inicio puede ser un recordatorio sano de que deseamos vínculos más auténticos, se transforma fácilmente en un látigo. Ya no es solo el pesar por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino la sensación de que yo soy el problema. Y esa idea repetida en la soledad pesa como una losa sobre el pecho. Lo que en realidad está ocurriendo es que la autocrítica, alimentada por una baja autoestima y por el perfeccionismo, toma el control en la escena nocturna. Es entonces cuando en la habitación no estamos solos. Nos acompañan los recuerdos de relaciones, reproches y deudas emocionales que quizá nadie más está reclamando, pero que nuestra mente no deja de recordarnos. Este verso nos habla de cómo, en la depresión, los vínculos pasados no cierran, se quedan abiertos como heridas que sangran en silencio. Y lo más duro es que muchas veces esas personas en la habitación no son los otros, sino proyecciones de lo que no logramos perdonarnos a nosotros mismos. La canción continúa diciendo que no debería estar sola, que vienen los precios y vicios y que termina en crisis. Aquí la soledad aparece no como refugio, sino como un terreno hostil. Quedarse a solas consigo misma se vuelve peligroso, porque en lugar de calma despierta pensamientos autodestructivos y tentaciones de recurrir a conductas que alivien momentáneamente el dolor. Vicios, adicciones, impulsos que al final solo agravan la herida. Desde la mirada psicológica, esto se acerca mucho a lo que llamamos evitación emocional. Cuando una persona siente un malestar tan intenso que cree no poder sostenerlo, busca apagarlo rápidamente con algo externo. Bebida, comida, una compra impulsiva, un exceso de redes sociales. La sensación de vacío se alivia un instante, pero después llega la factura. Culpa, vergüenza, crisis, es lo que ella describe como precios y vicios. La paradoja es que cuanto más intentamos escapar del dolor a través de la evasión, más fuerte se hace ese mismo dolor. Como si el alma dijera: no quiero que me ignores, quiero que me escuches. De ahí que la crisis no sea tanto un castigo, sino la consecuencia natural de vivir huyendo de lo que en realidad pide atención. Este verso refleja una experiencia muy humana, el miedo a la soledad no porque estemos físicamente solos, sino porque en ese silencio se amplifica el ruido interno.
y es precisamente en esos momentos cuando más necesarias son la compasión y la capacidad de acompañarnos a nosotros mismos. Y la canción sigue. Me despierto gritando en el sueño. Un día te veré partir, porque te cansaste de mis maquinaciones. Este verso revela un dolor muy íntimo, el miedo a perder el amor por ser demasiado complicada, por tener una mente llena de tormentas internas. Aquí se entrelazan dos hilos emocionales, la ansiedad de pérdida y la profecía autocumplida. Por un lado, la ansiedad de pérdida nos habla de ese temor constante a que el otro se canse, a que nuestras sombras resulten insoportables para quienes nos rodean. Es la sensación de caminar siempre en el borde del abandono, como si el amor fuese frágil, como si dependiera de ocultar partes de nosotros mismos para que los demás no huyan. Por otro lado aparece la profecía autocumplida, la creencia de que si muestro demasiado mis heridas, inevitablemente acabarán dejándome. Esta idea, repetida una y otra vez, puede empujar a la persona a comportarse de formas que dificultan la relación, controlando, desconfiando, exigiendo pruebas de amor, y sin darse cuenta, acerca más ese abandono que tanto teme. El despertar gritando del sueño refleja la intensidad de esa ansiedad. No se limita a los pensamientos diurnos, sino que invade la noche, los sueños, el descanso. Es como vivir con la sensación de que en cualquier momento la persona amada se desvanecerá. Y sin embargo, detrás de ese miedo lo que late es un deseo profundo, ser aceptados con todo lo que somos, sin tener que esconder nuestras maquinaciones internas. La palabra maquinaciones no solo habla de pensamientos complejos o preocupaciones, sino también de todas esas estrategias, defensas y máscaras que construimos para protegernos del dolor. Cuando realmente lo que queremos es la conexión genuina con los demás y con nosotros mismos, sin necesidad de esconder lo que somos, y la posibilidad de ser amados incluso mostrando nuestras partes más vulnerables. La canción sigue y Taylor repite una y otra vez: soy yo, soy el problema, soy yo. Es un verso que puede parecer sencillo, pero encierra algo muy profundo. La experiencia de sentirse culpable, defectuosa, incluso cuando no hay una causa concreta. En psicología se habla de ese crítico interno, una voz que habita dentro de nosotros y que no se cansa de señalar nuestros errores, reales o imaginarios. Muchas veces no es una voz que inventamos, sino un eco de lo que escuchamos en la infancia, expectativas muy altas, comparaciones, exigencias o la ausencia de un amor incondicional. Esa voz se convierte en juez, en verdugo y en sombra. Nos dice que somos el problema, que no estamos a la altura, que tarde o temprano los demás se cansarán de nosotros. Y lo más doloroso es que terminamos creyéndola. Lo curioso es que esa autocrítica, aunque pretende protegernos, acaba debilitándonos. Nace con la intención de hacernos mejores, de evitar el rechazo o el abandono, pero lo que consigue es hundirnos en la sensación de que somos por naturaleza insuficientes. Quizá al escuchar a Taylor repetir su soy yo, resuene también nuestra propia confesión interna. Esa que tal vez nunca hemos dicho en voz alta: me siento el problema. Sin embargo, hay que recordar algo esencial. No somos el problema,
tenemos problemas. Y eso es distinto. Ser consciente de este matiz nos abre una puerta, la puerta de la autocompasión, de tratarnos como trataríamos a un amigo que sufre, en lugar de seguir alimentando un juez interior que nunca descansa. Taylor canta: miraré directamente al sol, pero nunca al espejo. Y aquí hay algo muy profundo. Preferir el dolor de la luz cegadora antes que la incomodidad de la propia mirada. Cuando la autoestima está herida, el espejo se convierte en un enemigo. No vemos lo que somos, sino lo que creemos que nos falta. No vemos nuestra humanidad, sino todos esos juicios que hemos ido acumulando. No soy suficiente, no valgo, no encajo. En ese estado, mirar hacia uno mismo duele más que enfrentarse a mirar directamente al sol, porque la herida interna es más dolorosa que el daño a nuestros ojos al mirar al sol. Esto se traduce en una profunda inseguridad y falta de autocompasión. Es como si el espejo nos devolviera una imagen distorsionada, una caricatura cruel de lo que somos. Y ahí está el reto: aprender a mirarnos con los ojos de la ternura, no con los de la crítica. El espejo no tiene la culpa, somos nosotros quienes hemos aprendido a mirarnos con un filtro demasiado severo. La verdadera sanación está en cambiar la mirada, dejar de ver defectos y empezar a reconocer lo que hay de humano, de valioso y de luminoso en nuestro reflejo. Taylor sigue cantando: a veces siento que todos son personas sexys y yo soy un monstruo en la colina. Es una imagen potente, casi caricaturesca, que refleja lo que significa sentirse fuera de lugar, ver a los demás como atractivos, ligeros, integrados, mientras una misma se percibe como alguien torpe, extraño, demasiado grande para encajar en los espacios cotidianos. En el caso de Taylor, esta metáfora tiene raíces biográficas. Durante su adolescencia fue objeto de burlas y de bullying, en parte por su altura. Esa diferencia física, que debería haber sido simplemente un rasgo natural, se convirtió en motivo de vergüenza. Cuando alguien vive experiencias así, el cuerpo deja de ser un refugio para convertirse en una fuente de incomodidad. La altura, la voz, el carácter o cualquier rasgo que nos haga distintos se transforma, bajo la mirada cruel de los demás, en algo monstruoso. Y lo más doloroso es que esa imagen externa termina internalizándose. Aprendemos a vernos con los ojos de quienes nos rechazaron. Podemos relacionarlo con la herida de rechazo, que instala una creencia profunda: hay algo en mí que no merece ser aceptado. Esa herida nos lleva a aislarnos, a anticipar el rechazo incluso antes de que ocurra, y a sentir que no pertenecemos del todo. Sin embargo, hay también un giro posible. Lo que en la adolescencia vivió como exceso o como carga, en la adultez se transformó en identidad. Esa altura, esa presencia distinta, esa manera de ser singular, hoy es parte de la fuerza que la distingue en el escenario. A nosotros puede pasarnos lo mismo. Un rasgo doloroso puede llegar a ser lo que nos hace especiales. Quizá el monstruo de la colina no sea realmente un monstruo, sino un símbolo de lo que ocurre cuando confundimos diferencia con defecto. Y tal vez el verdadero camino consista en reconciliarnos con aquello que nos hace sentir fuera de lugar, hasta descubrir que es precisamente eso lo que nos otorga un lugar único en el mundo.
En la canción, Taylor se pregunta: ¿escuchaste mi narcisismo encubierto, que ella disfraza de altruismo? Es un verso irónico, cargado de autocrítica, donde reconoce algo muy humano: la duda sobre las verdaderas intenciones detrás de nuestras acciones. Su voz interior realmente la juzga con crueldad. En psicología sabemos que muchas veces el altruismo no nace solo del deseo de ayudar, sino también de una necesidad más oculta: buscar aprobación, sentirnos valiosos, calmar la culpa o asegurarnos de no ser rechazados. A eso se le llama conducta compensatoria. No se trata de que el acto en sí sea falso, sino que en el fondo puede haber un miedo disfrazado de bondad. Como si la ayuda a otros fuese un salvavidas para sostener nuestra autoestima, cuando sentimos que no somos suficientes por nosotros mismos. Este verso también refleja la autoconciencia excesiva, ese escrutinio constante de las propias motivaciones, que nos lleva a pensar: ¿estoy siendo generosa de verdad o lo hago porque quiero que me quieran? Y esa duda, lejos de acercarnos a la paz, nos hunde en la culpa. Aquí la enseñanza no está en eliminar todas las motivaciones mezcladas, porque en realidad todos somos un entramado de luces y sombras, sino en aceptar nuestra complejidad. Ser altruista no deja de tener valor, incluso cuando también buscamos sentirnos mejor. Lo importante es reconocerlo sin juzgarnos. Quizá lo que Taylor nos está mostrando con ironía es esta verdad: que incluso en nuestros actos más nobles puede esconderse un anhelo personal, pero eso no nos hace hipócritas, nos hace humanos. Taylor relata un sueño que mezcla tragedia y absurdo. Su nuera la mata por dinero. La familia se reúne para leer el testamento, los objetos vuelan por todas partes. Psicológicamente, este sueño refleja ansiedad, rumiación y miedo al rechazo, pero también un temor más profundo: la sensación de que los demás podrían querernos solo por lo que tenemos y no por quienes somos. Este miedo suele surgir cuando la autoestima es frágil, cuando no nos sentimos merecedores de amor genuino. Esa falta de seguridad puede llevar a autosabotear nuestras relaciones, desconfiar, anticipar el abandono, generar conflictos o distanciamientos de quienes nos quieren. Es un mecanismo inconsciente para protegernos de un rechazo que creemos inevitable. Paradójicamente, estas conductas pueden reforzar la creencia de que no soy digno de ser amado, creando un círculo difícil de romper. El sueño mezcla tragedia y humor de manera sorprendente. El humor actúa como un mecanismo de defensa. Suaviza el miedo y nos permite observar la amenaza desde una distancia simbólica, mientras que la exageración nos ayuda a externalizar, a procesar emociones complejas, como el miedo al abandono, la manipulación emocional o la inseguridad sobre nuestro propio valor. Esta narrativa interna nos recuerda que nuestras emociones y pensamientos no son lineales. Podemos sentir miedo, inseguridad y desconfianza y al mismo tiempo encontrar humor en la situación. Reconocer esa complejidad nos abre la puerta a mirarnos con compasión, a aceptar nuestras vulnerabilidades y entender que la mente humana navega entre lo racional y lo emocional, lo trágico y lo absurdo, buscando siempre protegernos y enseñarnos algo sobre nosotros mismos. Taylor sigue cantando:
debe ser agotador siempre estar apoyando al antihéroe. Esta frase resume una verdad muy humana. Cuando nos sentimos como nuestro propio enemigo, cuando la autocrítica, la inseguridad y la sombra interna dominan nuestra mente, quienes nos rodean también sienten el peso de esa tensión, y nosotros mismos la cargamos. El antihéroe es esa versión de nosotros mismos que nos juzga, que nos empuja a anticipar el fracaso, que sabotea nuestros vínculos y nos recuerda constantemente nuestras carencias. Mantenernos al lado de ese antihéroe interno es agotador. No solo nos desgasta en nuestras relaciones, sino que vivir y crear con esa voz crítica constante consume una energía emocional inmensa. Cada decisión, cada creación, cada interacción está acompañada de un murmullo que cuestiona todo lo que hacemos. ¿Será suficiente? ¿Estaré fallando? ¿Me valorarán de verdad? Esto conecta con la carga relacional y emocional. Cuando la autocrítica gobierna nuestros pensamientos, podemos proyectar ansiedad, desconfianza o autosabotaje sobre los demás. Sin darnos cuenta, esperamos que los demás lidien con nuestras luchas internas, mientras nosotros mismos ya estamos exhaustos de sostener esa voz crítica continuamente. Reconocer al antihéroe no significa juzgarlo ni eliminarlo, significa mirarlo con compasión y establecer límites saludables. Significa darse cuenta de que podemos ser vulnerables, inseguros o contradictorios, dejando que influya lo menos posible en nuestra vida. Cuidarse a uno mismo y apoyar nuestro propio bienestar emocional permite que las relaciones dejen de ser un campo de batalla interno. Cuando aprendemos a sostenernos, a escuchar nuestra voz con ternura en lugar de crítica, dejamos de imponer la carga del antihéroe sobre los demás y sobre nosotros mismos. Y solo entonces la relación con nosotros y con quienes nos rodean puede sentirse más ligera, más auténtica y más libre. Después de explorar esta canción antihéroe, queda una lección muy clara. La autoestima verdadera no se construye desde fuera. Podemos tener fama, logros, riqueza o reconocimiento, pero eso no borra la voz crítica interna, la sensación de insuficiencia ni el miedo al rechazo. Nos recuerda algo fundamental. El amor propio no se compra ni se gana con aplausos o títulos. Los elogios y los logros pueden dar satisfacción momentánea, pero no reemplazan la validación interna, la aceptación de uno mismo y la compasión hacia nuestras propias imperfecciones. Esta canción es un espejo para todos nosotros. Nos muestra que podemos sentirnos inseguros, incluso cuando el mundo nos dice que lo tenemos todo, que la fama, el dinero, la admiración no borran la voz que nos juzga por dentro, y que por eso la construcción de la autoestima es un trabajo interno, paciente y consciente, que requiere mirarnos a nosotros mismos sin juicios, aceptando tanto nuestras luces como nuestras sombras. Si algo nos deja antihéroe, es que todos lo llevamos dentro. Todos llevamos un antihéroe interno, una voz crítica, insegura y cansada. Pero también nos recuerda que podemos aprender a sostenernos, a escucharnos y acompañarnos con compasión. Y en ese proceso no estamos solos. La verdad es que me he sentido profundamente identificada con la voz de Taylor Swift, con sus luchas internas y con la manera en que describe sentimientos que muchos de nosotros vivimos.
Me impresiona lo bien que logra poner palabras a la ansiedad, la culpa, la autocrítica y el miedo al abandono. Y me gusta mucho su sentido del humor. Desde aquí, con toda ternura, le deseo que su trabajo interior la haya llevado a transformar esos desafíos, a reconciliarse con su voz crítica y a construir una vida plena, llena de amor propio, paz y bienestar. Además, su música nos recuerda algo muy importante. Detrás del éxito no siempre hay felicidad. Nos enseña que no debemos envidiar lo que brilla por fuera, lo que deslumbra en la superficie, sino mirar el fondo, lo profundo, donde se encuentran las luchas, las heridas y también la fuerza para sanarlas. Que ese mensaje nos inspire a cultivar nuestra propia plenitud, reconociendo que el brillo verdadero viene de integrar nuestras sombras con compasión y autenticidad. Todo esto me ha traído a la mente un cuento de Jorge Bucay, pero bueno, eso será en el próximo episodio. Y para acompañarte en este camino, quiero regalarte mi espacio, este canal y mi página web cuéntameunareflexión.com. Los estoy haciendo con todo el cariño del mundo, con la mejor intención, con ganas, muchísimas ganas de ayudarte, incluso de ayudarme a mí misma. En ellos encontrarás episodios, visualizaciones guiadas y canciones pensadas para sanar esas heridas que todos llevamos dentro, para escucharnos, comprendernos y abrazarnos tal como somos. Te invito a sumergirte en estas historias, reflexiones y músicas, y a darte el regalo más grande, tu propio amor y cuidado. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, y me encantaría ver en los comentarios lo que has sentido. También dime por favor si quieres que analicemos alguna canción o algún cuento que resuena contigo. Un abrazo, cuídate mucho.